Oh, my love, my darling. No, lo que pasa es que muchos jóvenes laburantes, al momento de relacionarse con un banco, se nota que no le están encontrando la mano. Principalmente le cuesta iniciarse en el lenguaje y los procesos bancarios. Los horarios le parecen un bajón. Quieren hacer las cosas por internet, porque de otro modo le da fiaca. La dinámica que tienen los bancos les resulta bastante antidinámica. Lo ven anticuado, dicen que el banco es para pagar las cuentas o cobrar la jubilación. Lo ven peligroso, como no entienden los términos, piensan que seguro a la larga me terminan cagando. O simplemente porque la única forma de crédito que conocen es la de pagar un DVD en cuotas con la tarjeta de crédito de Garbarino. Entonces, ¿por qué no hacemos un banco para jóvenes? Un banco francés joven, un hipotecario joven, un HSBC Teen, como queramos llamarlo. Para hacer un banco para jóvenes necesitamos cambiar varias cosas primero. Que los horarios de atención sean lógicos para aquel que entra a las 9 y sale a las 6 de la oficina. Y no tiene ganas de perderse su hora de almuerzo en la cola de un banco. El banco para jóvenes tiene horarios flexibles que van desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Además, el 70% de los trámites de ingreso al banco para jóvenes se hacen por internet. El lenguaje tiene que ser simple y con información personalizada. Los empleados del banco para jóvenes justamente son jóvenes. Si no entendés te lo explico de nuevo. Y si hace falta te lo vuelvo a explicar. Hay que crear una nueva imagen corporativa. Debería ser, llamémosla cool. En este banco no hubo Corralito ni 2001. Es algo nuevo, para la generación que sigue. Y lo más importante, deberíamos generar pequeños préstamos para compras jóvenes. ¿Qué significa esto de pequeños préstamos para compras jóvenes? La idea general y muy mal conceptualizada sería: podés tener lo que querés. ¿Qué necesitas? ¿Un DVD? ¿Un iPod? ¿Un libro? ¿Pagar la cuota de la facultad? ¿Irte de vacaciones con amigos? ¿Hacer una fiesta? ¿La entrada a un recital? Ok, tengo dos opciones para ofrecerte. Te puedo dar cash, o sea, plata en mano, pero en este caso vas a tener que demostrarme que la plata que te doy la vas a usar para lo que me dijiste que le vas a usar. Más que nada porque un banco no puede pagarte, por ejemplo, tus vicios. Pero con un par de comprobantes se soluciona el asunto y listo, toma, te doy la plata que necesitas. La otra opción de cash es que te dé directamente el producto que necesitas. Por ejemplo, en el caso de las entradas, los libros y los artículos electrónicos, te cuento que trabajamos asociados a Ticketek, Garbarino, Frávega, Jenny y unas cuantas universidades del país. Así se te hace más fácil. Vos sacás tu entrada que acá la pagamos y después entre nosotros arreglamos cuál es la forma que más te conviene a vos de pagarla. Para que lo entiendas mejor, imaginemos que querés ir a ver a The Police a River. Bueno, entrá a la web y saca un crédito a pagar en 3 o 4 meses y comprate la entrada de Police. Por los intereses no te preocupes, lo que pagás es un precio fijo a la transacción. En el caso de la entrada de Police sería algo así como 10 pesos, menos de lo que pagás por los gastos de envío. De otra forma no te convendría ni a vos ni a nosotros. A vos porque te resultaría caro y a nosotros porque de esta manera te tenemos en nuestros futuros potenciales. O sea que queremos que cuando tengas 60 años sigas siendo cliente de nuestro banco. Ok, hasta acá el banco para jóvenes cierra por todos lados. Tenemos la idea y la novedad. La novedad es el horario, el público y la accesibilidad de los trámites y el servicio financiero del banco. Hay mercado para explotar el negocio a partir de los datos de comportamiento bancario y de consumo de jóvenes. ¿Pero qué pasa con la competencia? ¿Hay alguien que te ofrezca algo parecido? Mira, a nivel oferta de productos financieros existen muchos bancos con oferta de adelanto de hasta 5 sueldos y oferta de tarjetas locas para comprar productos. Eso sí, para acceder a estos adelantos tenés que ir temprano y pedir todos los requisitos para que te den plata y volver a ir para presentar todos los papeles y volver a ir de nuevo para que te expliquen cuáles eran esos papeles porque muy bien lo entendiste y te queman la gorra con los recibos, los garantes, etcétera, etcétera. Cuando te dan la plata ya estás en marzo y las vacaciones te las tomás sabes cuándo, ¿no? Por último, el tema de las garantías. ¿Qué pasa si se dieron cuenta que no pueden pagar el préstamo? Ok, armamos un plan nuevo de pago, no hay drama. Ah, ¿y qué pasa si ya usaron la entrada para ver la de Police y llaman al banco para decir que el crédito suyo lo paga Dios? Bueno, en este caso te cuento sobre el veraz que tenemos. También te explico que se te cierran varias oportunidades bancarias futuras en Argentina y está también el equipo especializado que se va a encargar de comerte la cabeza cada día que pase. Pero para tranquilo, no creo que tengamos que llegar a eso. Si en África, con hambre y malaria, el 97% de los micropréstamos fueron efectivos y se devolvieron.